Busquemos a continuación en nuestras Biblias la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo número 13. Romanos 13. Ha llegado el momento de meditar en esta porción de las Escrituras. Ubiquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol San Pablo a los Romanos para leer los versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Palabra del Señor. Bueno, meditemos brevemente en esta porción de las Escrituras. Y quiero comenzar diciendo que hay un refrán popular que nos dice que para mantener una buena relación, para tener una buena amistad, no hay que tocar asuntos de religión, pero tampoco de política. De religión y política mejor no hablamos. Sin embargo, sea o no conflictivo, es imposible evitar hablar de estos temas. Porque además, la religión y la política son temas muy interesantes. Posiblemente tengamos que preguntarnos, y lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Cuál es el mejor partido político? ¿El rojo, el amarillo, el centro, izquierda, derecha? Pero también, ¿cuál es mi participación social, cívica? En mi mundo, en mi país. Lo primero que queremos destacar en esta mañana, hermanos amados, es el origen del gobierno. No hay muchas opciones cuando pensamos en el origen del Estado. O el hombre lo inventó, el hombre lo diseñó, o Dios lo ordenó y lo diseñó. Y algunos opinan que el hombre ha establecido el gobierno para promover el bien y para evitar el mal. De acuerdo a nuestro texto, Romanos 13, esta mañana el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos recuerda a través de esta carta: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Juan Calvino nos menciona que el Estado
ha sido establecido debido a la providencia de Dios y que responde a su santa ordenación. Porque el hombre es un ser social, el hombre es un ser complejo, de manera que necesita un tipo de organización, necesita estructura, necesita orden. Es por eso que el sistema de gobierno ha sido establecido para frenar la injusticia, y todo por causa del pecado. Si bien es cierto que la forma actual de los gobiernos que existen en el mundo no es la manera ideal, porque la forma ideal es la teocracia. Dios reina, Dios gobierna. Sin embargo, ha llamado, ha facultado y ha establecido providencialmente cada una de nuestras autoridades, pero que no gobiernan de manera ideal por las circunstancias del mundo caído, por el pecado. ¿Y cuál es la función del Estado? ¿Cuál es la función del gobierno? Cuando comenzamos decimos que toda autoridad, dice San Pablo, ha sido colocada por Dios. Pero si seguimos leyendo a partir del versículo número 3, dice de la siguiente manera: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. De nuevo, Juan Calvino propone que el Estado tiene varias funciones: promover el bienestar, garantizar la paz, proteger la propiedad, asegurar el comercio justo y preservar el buen orden, la honestidad. Abraham Kuyper opina que el deber principal es promover la justicia y cuidar a la gente. Para él, la espada mencionada en Romanos 13 incluye hacer justicia castigando el crimen, mantener el orden resistiendo la rebelión. En este sentido, la administración de la justicia y la promoción del bienestar general es la directriz de la función del gobierno. Por eso, Romanos 13 dice, el versículo 3, para infundir temor al malo, porque es servidor de Dios para tu bien, porque lleva la espada para castigar al que hace lo malo y recibe tributos para poder cumplir con esta función. En este sentido, la tarea principal del gobierno es garantizar el orden y la justicia social, promover el orden entre las relaciones de los individuos, pero también entre las diferentes instituciones de servicio. Y cuando hay algún conflicto de interés o cuando hay alguna falla que constituye una injusticia social, el gobierno tiene el derecho de actuar
para restablecer el orden justo y cordial. En este sentido se dice, el gobierno es como el sistema nervioso de la sociedad, que ayuda a los otros miembros a funcionar en coordinación, pero también avisa cuando hay dolor o cuando algo no funciona bien. Pero, ¿cuáles son los límites del gobierno? Antes de Jesucristo, la tarea de promover la justicia social, de mantener el orden, estaba unida a la tarea religiosa en el Estado. El rey era soberano en todo porque el rey representaba a Dios. Sin embargo, después de Jesucristo, el pueblo de Dios ya no es una nación, sino que es la iglesia como cuerpo de creyentes que se encuentran dispersos en todas las naciones. De manera que este hecho obliga a llevar a cabo cierta separación entre Estado e iglesia. La iglesia es un reino eterno y universal entretejido en toda la sociedad. De manera entonces que hay una necesidad de separar iglesia-estado hasta que vuelva Jesucristo a establecer plenamente su reino consumado. Hasta entonces habrá una tensión por esta anormalidad. ¿Por qué? Porque hay gobiernos corruptos o anticristianos que cuando legislan lo hacen de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias, de tal manera que el ejercicio de esa legislación trae sufrimiento y hasta persecución para la iglesia, para los cristianos. De manera que una teocracia, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, es el estado ideal. Que Dios gobierne directamente. Así será la forma eterna del reino de Dios. Pero ahora estamos viviendo entre no creyentes. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, dice que vivimos como extranjeros y peregrinos. Es por esa razón que de acuerdo a las Escrituras hay límites en el gobierno, en el Estado. Y cuando el gobierno está por encima de toda actividad humana, familiar, eclesiástica, económica, eso es totalitarismo. Y por lo tanto implica que este gobierno quiere someter a la familia, a la educación, a la economía y aún a la iglesia por debajo de su autoridad. La tarea del Estado es promover el orden y la justicia social. Es por eso que está delimitado por las Escrituras la autoridad del gobierno. No debería interferir en el desarrollo natural de las diferentes áreas sociales. No debería intervenir en la familia. No debería intervenir en la iglesia. Solamente cuando exista algún desorden o alguna injusticia. Sin embargo, debido al mundo caído, debido al pecado en que vivimos, debido a la corrupción y al pensamiento, a los valores anticristianos, es que podemos encontrar gobiernos
en contra de la iglesia, en contra de la familia, en contra de la misma vida cristiana, y el gobierno quiere dictar leyes en esas esferas. El Estado debe ayudar para que cada una de las instituciones cumpla sus respectivas tareas. El Estado debe funcionar solamente como un árbitro. Por ejemplo, si alguien roba de un supermercado, su libertad ha llegado a ser una falta de libertad para el dueño del negocio. Se ha incurrido en una injusticia. Por lo tanto, el gobierno civil debe intervenir, debe hacer leyes en contra del robo y castigar a los ladrones. Pero el gobierno debe dejar a los negocios en libertad para que puedan desarrollarse en orden, promoviendo el bienestar. Hemos analizado esta mañana una perspectiva cristiana hacia la política. Hemos buscado una actitud cristiana frente a nuestras autoridades. El origen, la función y los límites. Es bueno en estas fechas patrias. Es bueno en estos tiempos de agitación política, electoral, el pensar a la luz de las Escrituras cuál es mi función, cuál es mi participación cívica, responsable, cristiana en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos. De manera que podamos también darnos cuenta del por qué se administra de esta o de esta manera, pero también saber que somos peregrinos y extranjeros en medio de esta sociedad. Y es por eso que hay persecución, hay pruebas, hay dificultades, y buscamos la manera correcta de participar en nuestro amado país, en nuestro amado México. Finalmente quiero llevarles a pensar en la política de Jesucristo. Es muy amplio, pero llama mucho la atención el mundo en el que Jesús se desenvolvió, con autoridades religiosas, pero también con autoridades civiles. Y el Señor se sometió al gobierno vigente. Para sorpresa de muchos, incluso de sus discípulos, no trató de remover a las autoridades romanas, ni cambiar el sistema corrupto de autoridad. Nuestro Señor no se pronunció a favor o en contra de algún sistema de gobierno. Su vida concuerda con la enseñanza de Romanos capítulo número 13. Y cuando los fariseos trataron de hacerle una trampa a Jesucristo preguntándole si es lícito pagar tributos, Jesús contestó con otra pregunta, trayendo una moneda. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Y la conclusión del maestro: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aparentemente Jesucristo no se oponía a pagar los tributos, pero quería dejar en claro el hecho de que Dios es soberano. Si la moneda lleva la imagen de César, César lleva la imagen de Dios, y por lo tanto todo le pertenece a Dios. De manera que aún
en su comportamiento y en su respuesta política, tributaria, el maestro le da la gloria al Señor y se somete al Señor por medio de las autoridades vigentes de su época. Es verdad que debemos someternos a las autoridades, pero nunca debemos permitir que las autoridades tengan supremacía sobre Dios. Porque cuando a los discípulos les prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo, tuvieron que desobedecerle y obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis amados hermanos, en medio de esta confusión política en la cual vivimos, en medio de esta pandemia que enfrentamos después de 6 meses, la única manera de traer cambios verdaderos y permanentes a la sociedad es a través de un cambio espiritual. Es a través de la regeneración por obra del Espíritu Santo. Es a través de la obra de nuestro Dios que nos redime del poder de las tinieblas y de la muerte. Cuando Dios llama al hombre y a la mujer y se convierten a Jesucristo, este hombre y esta mujer comienza a vivir los valores del reino de Dios y su familia es transformada. Comienza a promover los valores del reino de Dios en su iglesia, en su vecindario, en su lugar de trabajo. Llámese esto una fábrica, llámese un taller, una oficina o aún un espacio de gobierno. Cualquier sistema de gobierno no funcionará bien si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una regeneración, si los líderes que dirigen son corruptos, son pecadores. Por eso, muchos sistemas de gobierno no funcionan. Pero cuando hay creyentes, cuando está la sal y la luz en medio de esa corrupción, entonces hay transformación. Porque es el Espíritu Santo quien cambia, quien transforma los valores, los principios. Y entonces el fruto del Espíritu trae bendición a tu familia y a tu lugar de trabajo y a nuestro amado país. La política de Jesucristo es más radical de lo que cualquier revolucionario político quiere hacer, porque Jesús trae un cambio interno, un cambio espiritual, y ese cambio es permanente, es un cambio eterno. Y como consecuencia, toda institución, toda sociedad disfrutará de los beneficios de la nueva vida que hay en Jesucristo. Mis amados hermanos, en este domingo, de acuerdo al mandato bíblico, oremos por nuestras autoridades. Oremos porque rendirán cuentas al Señor quien los llamó. Oremos para que la luz del Evangelio pueda transformar sus corazones y haya una política radical que transforme permanentemente a nuestro país. Por eso decimos, la luz en las tinieblas resplandece. Oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestro México, oremos también por nuestra economía, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Y a Dios sea la gloria, hoy y siempre.
Amén. Es el tiempo de cantar.